Me percaté de que era de un pensamiento de regocijo, de esperanza, pero también comprendí que había muerto al nacer. Inútilmente me esforcé en completarlo, en recuperarlo. Mis largas agonías habían devastado casi en su totalidad las facultades regulares de mi espíritu. Yo era un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se ejecutaba en una postura que conformaba un ángulo recto con mi cuerpo. Vi que la media luna había sido dispuesta de tal modo que traspasara la zona del corazón. Desgarraría la tela de mi túnica, volvería luego y realizaría la misma operación una y otra vez. Pero a la gran proporción de la curva recorrida, unos 10 metros más o menos, y el sibilante vigor de su descenso, que hasta hubiera podido seccionar aquellas paredes de hierro, en resumen, todo cuanto podía hacer y durante pocos minutos era rasgar mi túnica. Y me detuve en este discernimiento. No me arriesgaba a ir más allá de él. Persistí sobre él con una firme atención, como si con esta persistencia hubiera podido frenar allí el descenso de la media luna. Comencé a pensar en el sonido que ésta generaría al pasar sobre mi túnica, y en la rara y profunda sensación que produce la fricción de la tela en los nervios. Tuve todos esos pensamientos hasta que mis dientes rechinaron. Más bajo y más bajo aún. Se deslizaba cada vez más bajo. Encontraba un placer frenético en paragonar su rapidez de arriba a abajo con su rapidez lateral. En este momento hacia la derecha, en este momento hacia la izquierda. Después se dirigía lejos, bien lejos, y luego volvía, con el alarido de un alma condenada hasta mi corazón, y con el sigiloso andar de un tigre. Yo aullaba y reía, alterándola, según predominase una idea u otra. Más abajo, sin variar irremediablemente más abajo, se movía a 10 centímetros de mi pecho, con muchísima furia. Procuré liberar mi brazo izquierdo con violencia. Solo estaba libre desde el codo hasta la mano. Simplemente podía mover la mano desde el plato que había ubicado a mi lado hasta mi boca. Únicamente eso, y haciendo un grandísimo esfuerzo. De haber podido reventar las ataduras por encima del codo, hubiese tomado el péndulo e intentado detenerlo, lo que hubiera sido igual a intentar frenar una avalancha. Y siempre más abajo, continuamente, irremediablemente más abajo, respiraba con real angustia y me turbaba a cada vibración. Mis ojos escoltaban el vuelo ascendente de la media luna y su caída, con la vehemencia de la desesperanza más enloquecida, y a manera de espasmo se cerraban en el momento del descenso sobre mí. Y aun cuando la muerte hubiese sido un consuelo, oh, qué consuelo más inexplicable, sin embargo temblaba con todos mis nervios al imaginar que bastaría con que la máquina descendiera 1 grado para que se abalanzara sobre mi pecho la media luna afilada y reluciente, y mis nervios temblaban y hacían reducir todo mi ser por culpa de la esperanza. Era la esperanza triunfante, aún sobre el potro, que cedía a escucharse al oído de los condenados a muerte, hasta en los calabozos de la Inquisición. Verifiqué que aproximadamente 10 o 12 vibraciones pondrían el acero en inmediato contacto con mi túnica, y con esta concepción entró en mí el sosiego condensado y agudo de la desesperación. Desde hacía muchas horas, desde hacía muchos días, quizás razoné por primera vez. Se me ocurrió que la tira o correa que me apresaba era de un solo trozo. Estaba amarrado con una ligadura continuada. La primera dentellada de la cuchilla de la media luna, realizada en cualquier lugar de la correa, tenía que deshacerla lo suficiente para permitir que mi mano la desenvolviera de mi cuerpo. Pero qué terrorífico era en este caso su cercanía. El producto de la más ligera sacudida había de ser mortal. Por otro lado, ¿habrían previsto o imposibilitado esta posibilidad los secuaces del verdugo? ¿Era posible que en el recorrido del péndulo
traspasasen mi pecho las ligaduras, temblando al imaginar fracasada mi débil esperanza, la última en realidad erguí mi cabeza lo bastante para observar bien mi pecho. La correa cruzaba mis miembros de una manera estrecha, junto con todo mi cuerpo, en todos los sentidos, menos en el trayecto de la media luna asesina. Aún no había dejado caer mi cabeza nuevamente en su primera posición, cuando tuve la sensación de renacer en mi espíritu, algo que solo podría definir explicando qué era la media formada idea de libertad que ya he revelado, y de la que vagamente había ondeado en mi espíritu una sola mitad. Cuando puse en mis labios ardientes el alimento, ahora la idea entera se hallaba presente, débil, apenas factible, casi indefinida, pero en fin, completa. Inmediatamente, con la energía de la desesperación, intenté llevarla a cabo. Hacía varias horas que cerca del caballete sobre el que me encontraba tumbado se hallaba un número incalculable de ratas. Eran tumultuosas, atrevidas y voraces. Posaban en mí sus ojos rojos, como si no deseasen más que mi inmovilidad para hacerme su presa. Pensé, ¿a qué tipo de alimentos se habrán habituado en este pozo? Menos una pequeña porción, y a pesar de todos mis esfuerzos para evitarlo, habían engullido el contenido del plato. Mi mano se habituó a un movimiento de vaivén hacia el plato, pero a la larga la uniformidad automática de ese movimiento le había restado eficacia. Aquella plaga en su avidez dejaba señales de sus agudos dientes en mis dedos. Con los restos de la carne aceitosa y picante que aún había, restregué vigorosamente mis ataduras hasta donde me fue posible hacerlo. Y hecho esto, quité mi mano del suelo y permanecí inmóvil y sin respirar. Al principio, lo repentino del cambio y la interrupción del movimiento causaron que los voraces animales se asustaran. Se alejaron alarmados y algunos regresaron al pozo. Pero esta actitud no permaneció más de un instante. No había considerado su glotonería en vano. Al encontrarme sin movimiento, una o dos de las más avesadas se treparon por el caballete y olfatearon la correa. Todo esto aparentó el preludio de una invasión general. Un nuevo tropel emanó del pozo. Se sujetaron a la madera, la escalaron y a centenares saltaron sobre mi cuerpo. Nada las ahuyentaba, ni el vaivén regular del péndulo. Lo eludían y trabajaban activamente sobre la engrasada tira. Se amontonaban moviéndose y se apilaban incesantemente sobre mí. Sentía que se revolvían sobre mi garganta, que sus fríos hocicos escrutaban mis labios. Me hallaba medio sofocado por aquel peso que se multiplicaba constantemente, un asco espantoso que ningún hombre había experimentado en el mundo. Atiborraba mi pecho y helaba mi corazón como un pesado vómito. Un minuto más y me percataba de que la operación habría culminado. Sobre mí podía sentir perfectamente cómo se aflojaban las ataduras. Me percataba de que en más de un sitio debía de estar cortada. Con una resolución sobrehumana continué estando inmóvil. No había errado en mis cálculos. Mis sufrimientos no habían sido en vano. Luego sentí que ya estaba libre. En trozos pendía la correa en torno a mi cuerpo. Pero el movimiento del péndulo se consumaba ya sobre mi pecho. El estambre de mi túnica había sido traspasado y la camisa cortada. Realizó 2 oscilaciones más y un agudo dolor perforó mis nervios, pero había llegado el instante de la salvación. A un gesto de mis manos se marcharon tumultuosamente mis libertadoras. Con un movimiento sosegado y resuelto, cauteloso y oblicuo, parsimonioso y aplanándome contra el banquillo, me escurrí fuera del abrazo de mis ligaduras y del alcance de la cimatarra. Al menos por el momento era libre, y en las garras de la Inquisición. Apenas había huido de mi lecho de terror, apenas hube dado unos pasos por el suelo de mi calabozo,
Paró el movimiento de la máquina infernal y la escuché ascender, atraída hacia el techo por una fuerza invisible. Aquella fue una lección que atestó de desesperación en mi alma. Sin duda alguna, todos mis movimientos eran espiados. Libre, me había librado de la muerte bajo una determinada agonía solo para ser cedido a algo peor que la muerte misma, y bajo otra nueva forma. Pensando en ello, posé convulsivamente mis ojos en las paredes de hierro que me circundaban. Algo extraño, un cambio que en un principio no pude vislumbrar claramente, se había generado con toda evidencia en la habitación. Durante varios minutos en los que estuve distraído, lleno de ensueños y de escalofríos, me consumí en conjeturas vacías e incoherentes. Por primera vez me percaté del origen de la luz sulfurosa que alumbraba la celda. Procedía de una grieta de media pulgada de ancho que se propagaba alrededor del calabozo, en la base de las paredes. En esa forma aparentaba estar, y en efecto lo estaban, completamente separadas del suelo. Procuré ver por aquella abertura, aunque como puede imaginarse fue inútil. Al ponerme en pie, desanimado, se reveló a mi inteligencia de pronto el enigma de la alteración que la celda había padecido. Había tenido oportunidad de corroborar que aun cuando los contornos de las figuras pintadas en las paredes fuesen suficientemente legibles, los colores parecían alterados y borrosos. Ahora acababan de adquirir y adquirían a cada instante un sorprendente e intensísimo brillo que otorgaba a aquellas imágenes fantásticas y diabólicas un aspecto que hubiese hecho estremecer a nervios más impasibles que los míos. Pupilas demoníacas de una viveza siniestra y feroz se enterraban sobre mí desde 1000 sitios distintos, donde yo anteriormente no había creído que se hallara ninguna, y brillaban como el fulgor lúgubre de un fuego, que aunque vanamente deseaba calificar de algo completamente imaginario, me bastaba inhalar para trasladar hasta mi nariz un vapor de hierro enrojecido. Se propagaba por el calabozo un olor sofocante. A cada momento se revelaba un ardor más profundo en los ojos hincados en mi agonía. Un rojo más oscuro se propagaba sobre aquellas horribles pinturas sangrientas. Jadeaba y respiraba con gran dificultad. Nunca había duda acerca del propósito de mis verdugos, los más despiadados, los más demoníacos de todos los hombres. Me retiré lejos del metal ardiente, trasladándome al centro del calabozo, frente a aquella destrucción ocasionada por el fuego. La fantasía de la frescura del pozo llegó a mi alma como un bálsamo. Me arrojé hacia sus mortales bordes. Conduje mis miradas hacia el fondo. El resplandor de la incendiada bóveda alumbraba sus cavidades más ocultas. No obstante, durante un minuto de desvarío, mi espíritu se negó a comprender la significación de lo que veía. Al fin aquello adentro en mi alma, la fuerza, triunfalmente se talló a fuego en mi razón estremecida. Una voz para conversar. ¡Oh, horror! Todos los horrores menos ese. Con un grito me retiré del brocal y, escondido mi rostro entre las manos, lloré con amargura. El calor se incrementaba rápidamente y alcé una vez más los ojos, temblando en un acceso febril. En la celda se había realizado un segundo cambio, y ese se efectuaba evidentemente en la forma. Como la primera vez, procuré inútilmente evaluar o comprender lo que pasaba, pero no permanecí mucho tiempo en la duda. La venganza de la Inquisición era rápida, y 2 veces lo había impedido. No podía batallar por más tiempo con el rey del espanto. La celda había sido cuadrada. Ahora advertía que 2 de sus ángulos de hierro eran agudos y por tanto obtusos. Los otros 2, con un gruñido, con un sordo gemido, proliferaba rápidamente el terrible contraste.
En un instante, la estancia había transformado su forma en la de un rombo, pero la transformación no se interrumpió aquí. No quería ni esperaba a que se detuviese. Hubiera podido pegar mi pecho a las rojas paredes como si fueran una vestidura de eterna paz. La muerte, me dije, cualquier muerte menos la del pozo. Absurdo. ¿Cómo no pude entender que el pozo era imperativo, que aquel pozo único era la razón del hierro candente que me cercaba? ¿Soportaría yo su calor? Y aun presumiendo que pudiera soportarlo, ¿podría aguantarme contra su presión? Y el rombo se aplanaba con una rapidez que no me daba tiempo para razonar. Su centro, ubicado sobre la línea de mayor anchura, correspondía precisamente con el abismo abierto. Procuré retroceder, pero los muros al juntarse me empujaban con una fuerza descomunal. Llegó por último un momento en que mi cuerpo, quemado y retorcido, apenas encontró sitio para él. Apenas hubo espacio para mis pies en el suelo de la prisión. No peleé más, pero la agonía de mi alma se manifestó en un fuerte y prolongado grito de desesperación. Me percaté de que me tambaleaba sobre el brocal y volví los ojos. Pero he aquí un ruido de voces humanas, una explosión, un huracán de trompetas, un vigoroso rugido equiparable al de 1000 truenos. Los muros de fuego se movieron hacia atrás precipitadamente. Un alargado brazo tomó el mío cuando ya desvanecido me arrojaba hacia el abismo. Era el brazo del general Lasalle. Las tropas francesas habían entrado en Toledo. La Inquisición se encontraba en poder de sus enemigos. Fin.